Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿cómo estás, Jesús? Buenas tardes a todos. Me O encuentro muy noches o bien, días, muchas como los gracias. vean. Espero todos se encuentren de maravilla en esta tarde y bienvenidos a otro video. En este caso vamos a hablar o el tema va a ser la angustia o la ansiedad nunca ha sido el camino. Eh, bueno, ¿a qué nos referimos con esto? El, el tema, el tema pasado principalmente comentábamos acerca de esta situación del sistema de consumo y del encadenamiento. Llegamos a una conclusión de que entre más tengas la necesidad, más busques algo, menos lo tienes. ¿De qué hablábamos en específico? Bueno, en estas cuestiones del dinero, puesto que el dinero es para la mayoría de las personas el principal factor eh, para que sean esclavos de este sistema. ¿Por qué? Porque el dinero ha creado la ilusión no solo de obtener bienes materiales, sino o seguridad, también obtienes, bueno, es una ilusión de que obtienes pertenencia, control, poder, validación, reconocimiento. Por eso la mayoría de las personas persiguen este dinero como un objetivo de vida. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las personas que viven para pagar sus deudas? Y lo comentamos el video pasado. El doctor mencionó un factor muy real que decía, la deuda es la esclavitud del hombre moderno o es la nueva esclavitud. Y es una esclavitud inconsciente y normalizada además. Las personas no se dan cuenta que son esclavos del sistema, de las deudas. Para las personas es normal tener deudas para satisfacer sus necesidades. Si yo le preguntara a alguien, ¿para qué quieres dinero? Y su respuesta fuera para pagar las deudas, está totalmente condenado a la esclavitud. ¿Por qué? Bueno, relativamente no sé si me estoy dando a entender, pero sería sencillo de comprender. Si tu pensamiento del dinero se basa en pagar deudas, siempre obtendrás deudas. ¿Por qué? Porque el inconsciente percibe las deudas como la solución conocida para este sistema. Y bueno, quizá me puedan decir estas personas, pero solo por ahora, o sea, en cuanto yo pague mis deudas, yo voy a hacer con el dinero esto y voy a hacer con el dinero el otro. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué ese bendito día de pagar todas las deudas nunca llega? ¿Es por qué? Porque el inconsciente percibe, ¿cómo decir? El inconsciente no funciona de una manera a futuro. Y bueno, según el psicoanálisis, yo lo puedo decir, según el psicoanálisis, el inconsciente funciona de una manera adaptativa en la cual solo se basa en las experiencias que tú has tenido a lo largo de tu vida. Es decir, a tu inconsciente no le interesa la autorrealización, no le interesan los cambios, lo único que le interesa es la supervivencia. Entonces, si toda tu vida se ha basado en pagar deudas, en el momento que tú tengas la oportunidad de pagar las deudas, y aunque suene un poco loco, tu inconsciente lo va a captar como algo, como una amenaza. ¿Por qué? Porque es algo desconocido, es algo a lo que no se ha enfrentado y que no sabría cómo tratarlo. Vuelvo a lo mismo, el inconsciente va a decir, chinga, algo no cuadra, no sé cómo manejar esto, mejor volvamos a embarcarnos y vivir como hemos vivido. A final de cuentas, hemos sobrevivido, que es lo que nos interesa, ¿no? Ujú. Entonces, de aquí quiero partir en esta cuestión de que esas personas están eligiendo el camino de la angustia para salir de la angustia. Y eso es algo totalmente incoherente. Como un tal Albert Einstein nos decía, la verdadera definición de la locura es esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas.
Y básicamente esas personas que quieren que el mundo exterior los haga cambiar, no están entrando en la ley universal de que el mundo externo es un reflejo del mundo interno. Para lograr cambios en el mundo externo, hay que hacer cambios en el mundo interno primero. Y es ahí donde realmente hay que hacer esa introspección. Y de ahí a partir surge esta idea de que el camino de la angustia no es el verdadero camino, porque va a llevar siempre a lo mismo. No sé cómo usted Eh, lo pueda definir, doctor. sí, sí, muy de acuerdo. A ver, voy a tratar de poner tres ideas fundamentales. La primera es el deseo. El deseo, y de hecho, de acuerdo al budismo, el deseo es la causa del sufrimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno tiene, por ejemplo, ya te compraste un carro y eh, al contado, eh, a plazos, yo qué sé, pero ya te lo compraste. Y estás muy contento y te dura el gusto hasta que ves un carro mejor que el tuyo, ¿no? Y en ese momento, pues se te acabó todo, la situación, porque ya empezó el deseo de la siguiente adquisición. Y si tuvieras dinero para comprar ese nuevo carro, el que más te gustó, pues no sería sino cuestión de tiempo para darte cuenta que hay carros mejores que el tuyo, ¿no? Seguirá habiendo carros mejores que el tuyo y el deseo seguirá. Es decir, el deseo es, como decía Benjamin, somos los eternos insatisfechos porque el deseo nos mantiene en lo inalcanzable, ¿no? En el horizonte. Y cuando alcanzamos algo, ya está empezando el deseo para alcanzar lo siguiente. Pero además no nada más es eso, sino que el deseo, cuando logras nuevamente, si regresamos al ejemplo del carro, aunque el primer carro que te hayas comprado, pues vas a tener miedo de que si lo dejas estacionado, te lo rayen, te vuelen en un espejo, te lo roben en cada semáforo, etcétera, ¿no? Y entonces, ya una vez que se cumplió el deseo, no nada más está la insatisfacción por el deseo, sino también el miedo de perder lo que tienes. Así que, pues no es un buen negocio, ¿no? Me refiero, eso de fijarse en los deseos, sobre todo que nos lleva en esta sociedad a la apariencia, a la simulación, a la mentira, al engaño, ¿no? Al Photoshop y a todo esto. Eh, si esto nos conduce precisamente es porque queremos aparentar o queremos ser lo que en realidad no somos. Y queremos aparentar ser lo que no somos. Y aquí está el problema. El problema es querer dejar de ser quien realmente eres por ser quien no eres y aparentar lo que no eres y seguir las reglas de la conveniencia social en términos de que, eh, bueno, pues, si se comprara una camioneta, yo me tengo que comprar otra camioneta. Si mis vecinos llevaron a sus hijos a una escuela, yo tengo que llevarla a esa escuela, a una mejor, para que en las pláticas yo diga que bla, 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 que por aquí, por allá. Y así mil cosas. Y uno se va endeudando por eso, es decir, por sus deseos. Porque no, las deudas, digo, yo no digo porque hay casos urgentes, ¿no? Como una enfermedad, pero es muy raro que los deudas nazcan del deseo, no nazcan de esa inversión de orden entre considerar el dinero como finalidad para poder alcanzar lo que yo anhelo desde el punto de vista material, sin preocuparme si realmente si lo que yo quiero materialmente se corresponde a ese vacío existencial que tengo. Porque la mayor parte de nuestra vida, o buenos momentos de nuestra vida, estamos con el vacío existencial. Y aunque estemos en una vida de pareja, habrá ocasiones en que eh, las personas se sientan solas, ¿no? A pesar de vivir en pareja. Así que habría que ubicar el orden de las cosas para entender por qué y para qué se está haciendo lo que se está haciendo. Ese sería el primer punto, el deseo. El segundo punto, eh, ya lo habíamos mencionado y quedó pendiente eso de que la angustia nunca ha sido una estrategia. Y no lo es, porque si la angustia está derivado de la deuda, bueno, la angustia no va a hacer que la deuda mejore, ni que la deuda se pague. La angustia no va a hacer, por el contrario, la angustia inclusive va a empeorar el estado económico
¿Por qué? Porque voy a empezar a hacer obras desesperadas, pedir más préstamos sobre intereses, y eso lo único que me va a hacer a la larga, que va a empeorar mi situación económica. Entonces, cuando uno actúa con ansiedad, eso no es estratégico. Lo estratégico es, bueno, a ver, estoy endeudado. ¿Por qué estoy endeudado? Hay que analizar eso, es decir, porque para parar eso de la deuda, que es como una cascada, pues ciérrala la llave, ¿no? Y las llaves son los deseos, muchas veces. Claro, Ah, entonces, pero si estás angustiado, pues no vas a ver eso, ¿no? Entonces, digo, aquí hay un compenso entre ingresos y egresos, ¿no? Es muy básico eso, es muy sencillo conceptualmente, digo. No es sencillo de hacer, pero sí, si estás con cierta tranquilidad, podrás ver que la estrategia básicamente consiste en incrementar los ingresos y disminuir los egresos. Eso es a grandes rasgos lo que hay que hacer. Digo, yo, como todos, claro, viví endeudado mucho tiempo. Afortunadamente, gracias a Dios, no. Porque hubo tantas situaciones en mi vida, me refiero desagradables, que me di cuenta que había que cerrar la llave. La llave empezaba por ese tipo de deseos. Así que primariamente me tuve que poner a dejar de satisfacer esos deseos y me enfoqué en pagar la deuda. Porque si sigues queriendo pagar la deuda, pero sigues con los deseos, pues nunca vas a acabar. Nunca vas a acabar y obviamente no va a haber tranquilidad. Entonces, en la medida en que uno hace una estrategia de decir, bueno, a, vamos a dejar esto de lado por un momento, vamos a dejar esto de ir a los estadios, ir a los restaurantes, ir a bla, 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 ir a los conciertos, yo qué sé, viajar, y me voy a enfocar todo ese tiempo en la deuda, digo, eso no es un pecado. Y por el contrario, eso da mayor tranquilidad. Da mayor tranquilidad estar a sabienda que estás pagando una deuda en casa que estar asoleándote en Cancún sabiendo que vas a beber 50, 60 mil pesos más. No tiene sentido. No tiene sentido. Así que todo esto está en la medición entre lo que es el deseo y la ansiedad, ¿no? Entender. Y esto es muy sencillo, nuevamente. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que no podemos hacer? Y si lo que yo no puedo hacer es seguir con ese tren de vida, satisfaciendo construcciones mentales, porque los deseos no son sino eso, construcciones mentales, y las construcciones mentales están perjudicando mi realidad, ahí sí hay un problema que hay que analizar y se debe de analizar. Pero si uno está ansioso, si uno está en el estresado, si uno está intranquilo, difícilmente el análisis que puedas hacer va a ser objetivo, va a ser adecuado. Y aunque te preocupes por analizarlo mientras lo hagas a la sombra de la ansiedad, puede que te equivoques en el análisis y puede que hagas tus pasos siguientes, tus pasos económicos o financieros siguientes puede ser que sigan siendo un error. ¿Por qué? Porque te estás rigiendo por la causa que te llevó a ese efecto. Y el efecto es la deuda. La causa es pues, tus deseos o tus necesidades, que muchas veces no se sabe hacer la diferencia entre deseo y necesidades, ¿eh? Digo, no estoy diciendo que las necesidades no se cubren, obviamente se tienen que cubrir, ¿no? Las necesidades son básicas, pero incluyen eso de alimento, vestido, sustento, ¿no? Y de un lugar donde vivir. Pero ya todo lo demás, de que si me voy a comprar esta camisa que más me gustó, tengo que dar contra el reloj, bla, 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 o ¿cómo se llama? La escolaridad de los hijos, etcétera. Digo, como está el sistema de educación pública, me refiero, no hay mucha diferencia con el privado, ¿eh? O sea, digo, eso será para analizarlo después, pero yo quiero ver la mejor, yo quiero ver Oxford o yo quiero ver UCLA o yo quiero ver Princeton, que preparen al ser humano para la vida y no para servir como un eslabón desechable en la maquinaria de la producción, ¿no? Digo, o claro, sea, así vas a pagar, a veces uno tendría que preguntar si tienes que endeudarte y pagar fortunas porque le enseñen basura a tus hijos, o qué tanto quieres pagar, o depende de la calidad de la basura que quieres que le metan a tus hijos, estás dispuesto a endeudarte, ¿no? Y eso atenta contra nuestro ego, ¿eh? Eso atenta contra nuestras pláticas que tenemos y sentirnos socialmente aceptados y adaptados. ¿Por qué? Porque mis hijos van a tal universidad, van a tal preparatoria, etcétera, o van a hacer una maestría, bla, 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 uno mismo, ¿no? Este, pero después de hacer esas pláticas sociales,
¿qué más te queda? Sino una deuda que te va a estar angustiando las 24 horas de los 7 días de la semana, de las 52 semanas del año. Así que habría que ponerse a pensar en eso, ¿no? Sí. Ya lo de la educación es otra cosa que podríamos analizar posteriormente, pero bueno, entonces ansiedad, eh, mm, Bueno, y deseo y sí, ansiedad y ese equilibrio. Y también yo creo que esto se puede resumir en una tercera idea, que fíjate que la aprendí en Culiacán, cuando hace como 20 años, fui a Culiacán y en ese entonces, bueno, se podría tratar mejor con la gente. Y en los bares a donde uno iba, pues ahí iban también los narcos, ¿no? Claro, no sabías que era narco, pues hasta que platicabas más o menos con él y te dabas cuenta, etcétera, ¿no? Para nosotros no fue un prejuicio, íbamos un grupo de médicos. Y estuvimos platicando bien toda la noche, la verdad es que es gente agradable, ¿no? Bueno, la que nos tocó socialmente. No son no eran tan prepotentes como ahora, ¿no? Pero bueno, esa no es la idea. La idea es de que cuando se llegó la hora de pagar la cuenta, uno de los médicos sacó su tarjeta de crédito y quiso pagar. Todavía me acuerdo del tono del bronco, que le dijo, "Shh, shh, 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 shh. Compa, no me ofendas, quita tu tarjeta de crédito. Solamente la gente jodida es la que gasta el dinero que no tiene." Sacó su fajo de billetes y pagó la cuenta de todos. Bien, a lo que yo quiero llegar es esto, que finalmente es cierto, es ver ese análisis nos lleva a pensar, o de manera objetiva y de una manera responsable, qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos, y cómo vamos a utilizar lo que sí tenemos. Porque si vamos a seguir gastando lo que no tenemos, pues entonces eso se va a llevar a ser una bola de nieve que va a ser impagable, ¿no? Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos. De hecho, conocernos a nosotros mismos, porque el estar ansioso todo el tiempo, el estar estresado, el contaminar con ese sentimiento a la familia, a la gente en el trabajo, a la gente en las calles, en el tráfico, mentando madres a todo el mundo, etcétera, pues ¿quién quiere vivir esa vida, no? Eh, Creo que es muy importante. Digo, obviamente la vida no nada más depende de eso, ¿no? De hecho, depende de cosas mucho más importantes que el dinero. Pero analizando toda esta situación, me parece que es un buen ejemplo para poner en términos de lo que significa poner las cosas en su lugar, cuál es el fin, cuál es el medio, porque la vida tiene un significado muchísimo más trascendental que el de aparentar, porque la vida empieza a ser vida cuando se es, no cuando se aparenta lo que no se es. Y en esa perspectiva, eh, me parece que nuevamente el conocimiento de uno mismo es lo que lleva eh, a entender varias cosas de esto. ¿Por qué? Porque cuando uno se conoce a sí mismo, sabe empezar a diferenciar sus deseos de sus necesidades por una razón muy sencilla, porque sabe qué es lo que quiere. ¿Cómo puedes saber lo que quieres si no te conoces? ¿No? ¿Y cuánta gente podemos ver ir porque vamos por la vida sin saber qué es lo que queremos? ¿No? Así que todo este ejercicio me parece que nos puede llevar, puede ser una situación de discusión, me parece, pues hay que estar abierto a cualquier punto de discusión, pero eh, hay que ver qué es lo importante en la vida. Y cuando uno se preocupa y está agobiado por las deudas, por lo económico, quiere decir, entre otras cosas, quizás que su enfoque no está en lo más importante en su vida. Porque muchas veces uno se la pasa endeudado, pasa pensando en cómo pagar, etcétera, y van pasando el tiempo, van pasando los años, uno dejó de ver a sus seres queridos, de repente se le mueren sus padres, etcétera, y eso ya no va a regresar. Y en ese aislamiento, digo, es un ejemplo de muchas otras cosas, ¿no? Me refiero en la misma casa, cuando uno está preocupado por la situación de las deudas y llega a los hijos que quieren jugar o la niña que quiere platicar y uno le dice, espérate, 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 ahorita no tengo tiempo, eso es demasiado costo.
Me refiero, ¿cuánto dinero en el mundo vale estar platicando con un hijo, ¿no? Y dejarlo por tristes 120,000, 500,000 pesos, yo que sé, que se estén en deuda, la verdad es que no lo vale. La verdad es que no vale toda esa situación. Entonces, habría que ponerse a detener un momento en la vida de cada quien, pensar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Bueno, de hecho, eso es cuestión de todos los días, ¿no? Todo el tiempo, pero llega un momento en la vida en que se vuelve ya indispensable. Claro, sí. Ahora sí, habría que ponernos a pensar precisamente toda esa situación de qué es lo que verdaderamente vale y por qué realmente no lo hago, porque hizo muy buenos ejemplos, muy buenas preguntas de qué persona quiere vivir así, estresada, angustiada, que no puede dormir tranquila. Pues todos dirían nadie, ¿no? Pero ¿por qué entonces todos viven así o la mayoría vive así? O sea, es fácil de conceptualizar, pero no parece fácil de entender porque realmente nadie sale de eso. Nadie Porque puede... nadie está dispuesto a salirse de sus deseos. De hecho, ni siquiera se ponen a pensar que habría que salirse de sus deseos, ¿no? Porque es muy difícil, precisamente, igual lo mencionó, saber la diferencia entre necesidad y deseo, porque, vaya, muchas teorías pueden decir que el deseo no surge a partir de la necesidad, y eso claramente es obvio, tiene coherencia, porque el deseo es algo que no tienes, es decir, una necesidad. Sin embargo, más que saber cuáles deseos cumplir, es saber en qué momento cumplirlos y qué deseos son prioridades, porque deseos vas a tener y los vas a querer cumplir. Y si tienes ese deseo es por algo. Sin embargo, hay que ser consciente de las necesidades prioritarias para uno mismo, precisamente como conocerse a uno mismo. Y eso es muy difícil, no es de una plática tan solo de un video de YouTube o algo así, porque realmente yo creo que para conocerse a uno mismo primero hay que dejar de estar cegados de lo que no nos deja conocernos. Es decir, hablando de lo que estamos hablando, las deudas. Si, si nunca vamos a querer de dejar endeudarnos, nunca vamos a conocernos, porque usted mencionó factores muy importantes de no es necesario ir al estadio, no es necesario irme a Acapulquito y gastarme todos mis ahorros en las utilidades en el mejor hotel y unas cubitas. Y realmente no es necesario, pero la gente diría, entonces, o sea, ¿cuál es mi gusto? Si trabajo tan duro, ¿qué gustos me puedo dar? No encuentra el verdadero motivo y precisamente esa, esa necesidad de querer un gusto, si así lo podemos llamar, es lo que impide conocerse a uno mismo. Yo diría que es lo difícil del autoconocimiento y ya lo hemos hablado muchas veces, es tener que pasar una parte de sufrimiento, porque realmente el decir me voy a aguantar a no darme esos gustos, pues realmente sí vas a sufrir, o sea, no vas a estar así totalmente lleno de alegría, euforia, pero realmente es el proceso que te va a llevar a conocerte y ver qué es lo que realmente quieres. Solo en ese proceso o en esa etapa de carencia y de no satisfacer los deseos, llamémoslo externos, falsos, es cuando realmente podemos ver qué es lo que realmente queremos. Hemos dicho que es un proceso muy largo. Entonces, volviendo al tema de las deudas, bueno, precisamente esa cuestión de no endeudarse más, no utilizar los créditos, no utilizar los préstamos y pasar esos momentos de autoconocimiento en base a uno mismo, en base a lo que realmente quiero el dinero, para qué quiero el dinero y cómo voy a actuar cuando tenga el dinero, qué sacrificios, qué estoy dispuesto a pagar para tener el dinero. Es lo que la gente no piensa, los sacrificios, el costo, porque Sí, porque fíjate realmente, que sí, hay una situación así de conformismo. Me refiero, lo más fácil es pedir un crédito, un préstamo. Lo más difícil es pensar o ingeniártelas para ser más productivo
ganar más dinero. ¿Sí me explicó? Lo más difícil Entonces es no nos vamos por la gastarte el fácil dinero. A la gente le y a la larga estresa, resulta mucho peor el no tener estrategias para incrementar tu capacidad de ingreso que el estar acostumbrado a lo más sencillo que es pedir, pedir, pedir. Digo, eso es sencillo, pero a la larga es muchísimo más complicado y complejo pagar, 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 que ya haber experimentado los múltiples fracasos y el éxito de poder llegar a ser más productivo y a tener más ingresos. Y eso, para eso hay que ingeniárselas. Digo, de manera honesta, por supuesto, claro que se puede. No es una situación, porque bueno, lo de delinquir es absurdo, ¿no? Es otra cosa. Pero mientras estemos en nuestra comodidad, vamos a sufrir cómodamente, ¿no? sí, Y pues no sé si ya estemos con lo del tiempo, pero todavía tenemos no poco sé si más de quieras 10 cerrar con minutos. algo. Bueno, pues agregando, sí, precisamente esa parte de ingeniárselas, creo que no es tan difícil conocer las estrategias de dinero, no se basa solo en cuestión de estrategias de dinero, precisamente ingeniárselas en cómo me voy a aguantar a no gastarme el dinero, ¿no? Porque si la gente tú le pones un bonche de dinero enfrente, hasta la ansiedad corporal se empieza a notar, o sea, empieza una ansiedad de querer gastar el dinero para un placer inmediato. Y es que es precisamente eso, otro factor principal que hay que tener en cuenta, que el dinero en ese sentido y por lo cual la gente se endeuda es por sentir un placer inmediato. Y esos placeres inmediatos son los placeres más falsos. Realmente el verdadero placer, el placer auténtico, es el que conlleva mucho tiempo, es el que conlleva un esfuerzo, una disciplina, un autoconocimiento, amor, sobre todo amor a ti mismo y amor al todo. Entonces, no es un placer inmediato, no es un placer que vas a sentir. Vuelvo a lo mismo. Hay que tener mucha conciencia y mucha, ¿cómo puedo decirlo? Mucho razonamiento con la emoción para poder seguir con tu camino sin esa euforia de los placeres inmediatos. Nadie quiere vivir sin sentir ese placer inmediato, sin sentir esa euforia, al menos por un momento. Todos quieren vivir para disfrutar el fin de semana como te dé lugar. Todos quieren que llegue el viernes y olvidarse de la semana hasta el domingo para curársela y trabajar de lunes a viernes. Y entonces, ¿dónde queda el verdadero objetivo, el verdadero placer? No va a llegar. Y es ahí cuando hace mucho en un video lo dijimos, mucha gente puede morir sin conocer su verdadero objetivo, sin conocer su verdadero placer. Entonces, la cuestión es esa, ¿cómo tratar tu existencia, los placeres que ya has vivido? Bueno, más bien, ¿cómo tratar tu existencia con la ausencia de esos placeres? Y eso es un tema que hay Yo creo que que la vida debe de profundizar. tener placer, ajá, la vida debe de tener su placer, su gozo, su alegría, ¿no? Pero no el placer del adicto, me refiero, el placer del adicto es, estás con la sustancia, es inmediato el efecto y da después, de aquí a que el siguiente consumo, hay todo un tipo de vacío, lo que dijiste, ¿no? Gracias a Dios hoy es viernes y el resto de los días, ¿qué eres infeliz o cómo? Vives en ¿No? automático. Y si eres infeliz, pues, ¿por qué? Eso es bastante grueso que va después, quizás podríamos analizarlo, ¿no? Con más detenimiento, ¿no? Porque finalmente, cuando está la búsqueda del placer por sustituir un vacío, porque por eso se busca el placer, Claro, porque hay un vacío existencial, que ese vacío existencial es la ausencia de uno mismo, ¿no? Pues en eso consiste el vacío. Entonces, cuando tú tienes tus placeres para sustituir ese vacío, pues te va a durar lo que duró el tiempo del concierto, el tiempo del sexo, el tiempo que de lo que dure tú la quieras. sustancia, sí, sí. Exacto. Por eso digo que es el placer del adicto. Mientras que cuando tú encuentras esa alegría por ser, pues estás así todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no dejas de ser tú mismo. Y entonces, bueno, y podrás ir a conciertos, podrás tener sexo, podrás hacer lo que tú quieras, pero es de una manera diferente, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cada cosa empieza a tener sentido. ¿Por qué?
porque tú eres quien realmente eres. Y a lo mejor con palabras esto no puede tener un significado realmente si no se ha experimentado, pero el hecho es de que cuando se experimenta, se entiende que lo que es transitorio deja de ser transitorio porque tú siempre estás contigo. Y eso es Claro. todo. Sí, quizá quizá le estemos dando muchas vueltas o quizá lo mencionemos mucho esta cuestión de ser quien tú eres, pero realmente, como usted lo acaba de mencionar, es porque no podemos ejemplificarlo o describirlo con palabras tal cual para que todas las personas lo apliquen. Sin embargo, siempre lo mencionamos porque se ejemplifica en todos los casos. En estos ejemplos que hemos mencionado, claramente se resalta el hecho de que tenemos que ser quienes somos en la cuestión del dinero, en la cuestión de darle un objetivo a nuestra existencia. Y realmente eso, bueno, lo hemos mencionado, es un proceso día a día que realmente todos hemos pasado por deudas, hemos estado endeudados y en algún momento es cuando nos damos cuenta que necesitamos ayuda, necesitamos un cambio. Y porque, bueno, o sea, cuando vienen estas partes de que ya nos dimos cuenta de que no podemos cambiar, pero que queremos un cambio, tenemos esta bendición de tener otros seres humanos. Creo que es precisamente lo que también queremos llegar a siempre en nuestros videos, esta parte de la humanización. Eh, en estos puntos de también de conocerse a uno mismo también implica la ayuda de otras personas, implica el estar en contacto con otras personas y Claro. el saber que necesitas ayuda de otras personas. Entonces no es solo cerrarse a estar en tu cuarto encerrado y estar pensando en ti mismo, porque realmente no funciona así. No eres solo tú, sino eres parte de todos los demás, e influyes en todos los demás y realmente necesitas de los demás. Entonces, bueno, con eso, pues para estar dando el cierre a este tema, y bueno, ya seguiremos hablando en cuestión. Si ustedes tienen algún tema, sugerencia, por favor, pueden comentarlo. Nosotros lo podemos abordar, si no, ya se nos ocurrirá algo. Doctor, algo último que agregar? No, nada más mandarle un abrazo y que sí, también uno se conoce en su reflejo hacia los demás y de los demás, ¿no? Es un gusto estar con ustedes. Les mando un abrazo. Gracias, Jesús. No, al contrario, muchas gracias, gracias a todos los que nos ven y les deseo bendiciones, bendiciones, doctor, que tengan una excelente noche. Nos vemos. Hasta luego.